Supongo que debería empezar contándoles cómo nos conocimos el joven Midoriya y yo, empezó mientras se sentaba, con un lavavajillas averiado como apoyo. Dime, ¿alguno de ustedes recuerda el incidente de hace medio año, cuando ese villano de lodo atacó a dos jóvenes? Lo recibieron principalmente con confusión. La joven Uraraka fruncía el ceño mientras intentaba recordar, y el joven Argento parecía no saber ni de qué hablaba. Tenía mucho sentido. Los ataques de villanos eran increíblemente comunes, por rápido que los detuvieran, y nunca tardaría en aparecer otro en las noticias del día. Y dado que el joven Argento aún vivía en Italia en ese momento, que ella no supiera de qué hablaba también tenía sentido. Creo que sí, dijo Sona, captando la atención de todos. Ese villano de lodo había tomado como rehén a un joven, y su don se descontroló al congelar todo a su alrededor, aunque sigue siendo un misterio por qué no le afectó en absoluto, dijo entrecerrando los ojos al pensarlo. A veces las peculiaridades simplemente no tenían sentido para ella. Yo también lo recuerdo, dijo Akeno. Había varios héroes en la escena, intentando mitigar los daños antes de que un niño entrara corriendo, empezó a decir con voz apagada mientras una expresión de comprensión se apoderaba de su rostro antes de girar la cabeza hacia Izuku. Por su parte, Izuku dio un paso al frente, aunque maldecía aún más, pues los nervios empezaban a dominarlo. A juzgar por la apertura de ojos de Koneko, Yumi y Sona, habían logrado atar cabos justo cuando Izuku habló. Ese era yo. La sorpresa en cada uno de sus rostros, a excepción del de Rías por supuesto, era palpable, siendo Ochako y Asia los que parecían más sorprendidos. Izuku. Al menos hasta que Asia gritó de preocupación. ¿Estás bien? Te lastimaste, ¿verdad? Sus ojos empezaban a lagrimear mientras se pegaba a su costado como una lapa, comprobando si tenía alguna herida. Asia? Pasó hace meses. Estoy bien. Él observó cómo sus ojos comenzaron a abrirse de par en par al darse cuenta antes de que su rostro comenzara a ponerse rojo, alejándose de él mientras miraba hacia otro lado avergonzada. Entre eso y la iglesia, parece que tienes la costumbre de acudir corriendo a ayudar a quien lo necesita, ¿verdad, Izuku? La pregunta de Yumi lo dejó pensando. Había planteado un buen argumento. Pero sabía que, dijeran lo que dijeran, lo volvería a hacer sin dudarlo. Después de todo, alguien necesitaba ayuda. Sintió un ligero toque en el hombro antes de girarse y ver a Ochako, sonriéndole con un brillo de complicidad. Heroísmo básico, le dijo, recordándole aquella vez que hablaron en el centro comercial hacía tanto tiempo. A su lado, Amako lo miró con lo que parecía una sonrisa propia, sus ojos negros como el azabache lo miraban con orgullo. ¿Todo eso antes de conocernos? Dios mío, Deku. Eres muy valiente, ¿verdad? Se sonrojó profundamente ante la pregunta de Akeno, aunque por su tono de voz notó que ella también se sentía bastante orgullosa de él. Lo admito, tienes bastante agallas, empezó Sona, impresionada, aunque con un matiz acusador en el tono. Pero dime, ¿tenías algún plan cuando te precipitaste? Si todo esto ocurrió antes de que el señor Yagi empezara a entrenarte, como dice, te lanzaste a ciegas a una situación peligrosa sin don, sin poderes demoníacos y ni siquiera con tu Sacred Gear. ¿Qué creías que lograrías? Él se estremeció ante sus palabras, incluso cuando escuchó a Ochako hablar para intentar defenderlo. Pero tenía razón. No tenía ningún plan para salvar a Okamoto. Lo único que hizo fue lanzarle su mochila al ojo al villano de lodo antes de intentar apartarlo. Era todo lo que tenía, y podría haberlos matado a ambos. No estaba pensando, dijo, mientras todos lo miraban. Mi cuerpo se movió solo. Vi a alguien allí, alguien que parecía necesitar ayuda. No podía dejarlo ahí, sin importar lo que me hubiera pasado. Volvió a alzar la mirada para encontrarse con la de Sona, mirándola directamente a los ojos. Si alguien necesita ayuda, no puedo ignorarlo. No me disculparé por ello. Sona seguía mirándolo a los ojos mientras sus palabras resonaban en sus oídos, apenas capaz de contener una sonrisa burlancia. Ría sin duda se había hecho con un peón interesante. Izuku, sin saber lo que estaba pasando por la mente de Sona en ese momento, siguió mirándola desafiante antes de sentir un tirón en su manga, rompiendo finalmente el contacto visual para mirar fijamente los grandes e impresionados ojos color avellana de Koneko. La chica más baja emitía una pequeña sensación de admiración por él, tanto como la que sentía por Ochako y Asia. Eso fue realmente genial, Izuku. El fuego que una vez ardió en sus ojos se extendió a sus mejillas.
Ciertamente no esperaba oír a Koneko llamarlo por su nombre. Ni siquiera supo cómo responder, aunque no tuvo muchas posibilidades de intentarlo, ya que Koneko le dio un ligero golpecito en el brazo con el dorso de la mano. No lo suficiente como para herirlo, por suerte, pero sí lo suficiente para llamar su atención. Pero por favor, piensa mejor antes de lanzarte así. No quiero perder a mi amiga. Sus ojos comenzaron a abrirse de par en par mientras su boca se abría de par en par, completamente sorprendido por sus palabras mientras caminaba de regreso hacia Yumi, quien le estaba dando a la niña más pequeña una sonrisa amable, una que él la vio devolver. Bueno, probaré con Touhou. Koneko. Sí. Al parecer, esta era su vida ahora. Chicas geniales, a veces intimidantes e increíblemente lindas, que no tenían ningún problema en que las llamara por su nombre. Aún así, no pudo evitar devolverle la sonrisa y observar cómo ella comenzaba a sonrojarse también. Lo intentaré. Gracias, Koneko. Ria siguió observando con una sonrisa cómo Izuku interactuaba cada vez más con sus compañeros demonios. Se acercaba cada vez más al grupo y, a juzgar por cómo se defendió ante la pregunta de Sona, también se sentía más seguro, aunque a veces volvía a ser un poco tímido. Aunque, curiosamente, se sintió feliz de que él aún pudiera ser así. Sentía que, sin eso, no sería Izuku. Era parte de lo que lo hacía ser quien era, y era solo una de las partes de Suizu que ella apreciaba. Espera. ¿Suizu? Desechó ese pensamiento. Lo quería mucho, ya lo sabía, pero no era suyo. Su relación era estrictamente platónica. Una sirvienta para su amo que lucharía a su lado. No importaba cuánto le gustara la sensación de su pelo esponjoso cada vez que lo acariciaba, ni esas pequitas tan lindas en sus mejillas, ni lo adorable que le pareciera su entusiasmo por los héroes, ni su sonrisa que a veces le hacía latir el corazón con fuerza, ni siquiera su afán de ser un héroe sin importar quién le dijera que era imposible. En serio. Estrictamente platónico. Después de eso, interrumpió Toshinori con una leve sonrisa en su rostro esquelético al ver cómo su estudiante parecía acercarse a sus camaradas. Estaban allí por una razón más allá de admirarlo por sus hazañas. Cuando vi al joven Midoriya entrar corriendo ese día, moviéndose solo para salvar a alguien en peligro, me inspiré. Antes, solo podía observar como un espectador, un hombre patético que sentía que no podía hacer nada para ayudar, explicó al recordar ese día. En retrospectiva, había sido un día lleno de errores, cada uno con la posibilidad de arruinar muchas vidas. Pero aún así, había una decisión de la que sabía que no se arrepentiría. Las acciones de un niño sin peculiaridad, uno cuyo coraje eclipsó incluso a los héroes profesionales que ya estaban en escena, fueron suficientes para recordarme algo verdaderamente importante. Lo que significa ser un héroe. Fue suficiente para impulsarme a la acción en ese preciso instante, y todo ello condujo a que todos nos reunamos aquí hoy. Sintió que su sonrisa se agrandaba al pensar en ese día. El día en que tomó una decisión importante. Una que sabía que llegaría. Alguien que podría, no, que sería un digno sucesor. Alguien que incluso podría eclipsarlo. Disculpe, señor Yagi, interrumpió Akeno, haciéndose eco de una pregunta que muchos tenían. ¿Pero a qué se refiere con que lo incitaron a actuar? Disculpe si suena grosero, pero ¿qué pudo haber hecho en semejante situación? Ya era hora, lo sabía. Toshinori le lanzó una mirada interrogativa a Rías, quien asintió casi microscópicamente, haciéndole saber que había llegado el momento. También la vio sacar discretamente su teléfono del bolsillo, con una leve sonrisa que intentaba disimular. Se alegró de estar sonriendo al ponerse de pie, o le habría costado mucho disimular la suya. Entiendo tu confusión, joven Imejima, y no te preocupes, no fuiste grosero en absoluto. Y, en cuanto a que te impulsaran a actuar y... Al terminar de hablar, un vapor comenzó a emanar de su cuerpo, impactando a todos menos a Izuku y Rías, quienes se prepararon para lo que estaba por venir. Ante la mirada de todos, los músculos comenzaron a expandirse a medida que el hombre, antes esquelético, crecía. 2 mechones de cabello que antes colgaban se alzaron en una forma de V reconocible en todo el mundo. Jajaja. Aparecí para salvar a esos dos de lo que seguramente habría sido un destino espantoso. Olmig se paró frente a todos, flexionando sus músculos mientras emitía su risa icónica. Rías apenas pudo contener la risa al ver las reacciones de todos, la cámara de su teléfono tomó una foto para su propia diversión.
Akeno había abandonado todo decoro mientras miraba al hombre musculoso, boquiabierta por la sorpresa y con los ojos desorbitados. Se preguntaba si sería posible que se le salieran. Asia se llevó las manos a las mejillas mientras afirmaba con los ojos tan abiertos como su reina, emitiendo un silencioso chillido de sorpresa. Yumi se cubrió la boca con un profundo jadeo mientras miraba al hombre con los ojos abiertos, conservando al menos algo de dignidad en su sorpresa. Ochako, no sabía que a alguien se le salieran tanto los ojos de las órbitas. ¿Acaso no tenía un don de gravedad? Aún así, fue muy amable de parte de Izuku intentar devolvérselos. Casi se desmaya ante la reacción de Sona. La chica miraba fijamente al hombre mientras intentaba articular palabra, balbuceando de una forma que nunca antes había visto. Juraría que podía oír los engranajes forcejeando en su cabeza mientras procesaba la imagen que tenía ante sí. De todos ellos, el de Koneko quizá fuera su favorito. Puede que no jadeara tanto como Yumi, ni tuviera los ojos tan abiertos como los de Ochako Akeno, pero la forma en que su pelo corto se erizaba por completo hacía que pareciera que se había metido el dedo en un enchufe. Amakoi acababa de bostezar antes de acostarse en la arena. Ella no sabía realmente qué esperar allí. Entiendo que esto les sorprendería mucho. Pero esta es la respuesta que buscaban. Estoy aquí para explicarles esto. Olmig terminó sus palabras con una carcajada, tan divertido como rías por sus reacciones. Recordó la primera vez que el joven Midoriya lo vio encogerse a su verdadera forma. Buenos tiempos. Eres Olmig. Deku, ¿conoces a Olmig? Las palabras de Ochako resonaron por toda la pequeña zona de la playa Takoba, afortunadamente contenidas por las barreras insonorizadas que Akeno había colocado antes. Los demás simplemente se quedaron sin palabras mientras el símbolo de la paz se alzaba ante ellos. Sí. Y seguro que todos tienen curiosidad por saber qué tengo que ver con el entrenamiento del joven Midoriya, ejem. Sus miradas de asombro dieron paso a la preocupación y el horror al verlo empezar a toser sangre antes de encogerse de nuevo a su estado anterior. Volvió a salir vapor de su cuerpo mientras seguía tosiendo, y más motas de sangre escapaban de su garganta. Asia se recuperó rápidamente de su asombro, con su Sacred Gear listo para intentar ayudarlo antes de que él extendiera una mano para detenerla. No te preocupes, joven Argento. Esto se ha vuelto bastante normal para mí. ¿Pero cómo? Preguntó Sona, completamente atónita ante la transformación que acababa de presenciar. Olmig era solo un humano, ¿no? Claro, era un humano extraordinariamente poderoso con una peculiaridad, pero alterar los músculos de esa manera parecía imposible. Bueno, ¿sabes cómo algunos meten la tripa cada vez que van a la piscina o a la playa para intentar verse musculosos? Toshinori empezó su explicación mientras se limpiaba la sangre de la boca. Yo soy así. ¿Pero qué? Eso solo genera más preguntas. ¿Qué clase de cuerpo tenía? Olmig. Preguntó con eco, sonando, por primera vez desde que Izuku la conoció, tan pequeña e inocente como parecía, con la preocupación reflejada en su rostro mientras miraba al héroe número 1. ¿Qué te pasó? Toshinori volvió a sentarse mientras explicaba la misma explicación que una vez le había dado al joven Midoriya y a la señorita Gremory. Cómo se había enfrentado a un enemigo verdaderamente poderoso y había logrado salir victorioso, pero no sin pagar un precio. Cuando se levantó la camisa para mostrarles la cicatriz, Asia rompió a llorar al verla. La bondadosa chica se sintió desconsolada al ver una herida tan grave en alguien, y mucho menos en el hombre al que su mejor amiga admiraba tanto. Los demás estaban horrorizados ante tal herida, preguntándose qué clase de monstruo podría infligir semejante cosa a alguien tan poderoso como Olmig. Incluso Rias e Izuku, quienes ya conocían su aflicción, apartaron la mirada al ver la herida. La visión era demasiado para ellos, incluso después de tanto tiempo. Continuó explicando cómo él y el joven Midoriya se conocieron, y muchos se rieron al pensar que su amigo se había aferrado a la pierna del héroe mientras éste saltaba lejos del lugar donde lo había salvado. Luego, por supuesto, les contó la pregunta que el joven Midoriya le había hecho ese día y la respuesta que le había dado. Naturalmente, muchos estaban molestos con él, y el joven Uraraka fue el más vehemente al condenarlo por su comentario. Escuchó al joven Midoriya intentar defenderlo de nuevo, tal como lo había hecho cuando Ria se enteró, pero una vez más le dijo que parara. Nunca podría olvidar ese día en la azotea, las palabras que le dijo al joven Midoriya, y cómo eran uno de sus mayores arrepentimientos. Ese joven escuálido que necesitaba saber si podía ser un héroe sin un don.
Había pasado muchos años luchando contra enemigos verdaderamente terribles, así como enfrentándose a desastres de todo tipo, muchos de los cuales harían reflexionar incluso a otros héroes veteranos. Había visto a otros héroes arriesgar sus vidas, incluso si sus propios dones no eran los más adecuados para lidiar con la situación en cuestión. Así que la idea de este niño, este jovencito sin poder propio, que quería ser un héroe, y no cualquier tipo de héroe, sino uno como él, lo aterrorizaba hasta lo más profundo de su ser. Ser un héroe no era fácil, por mucho que los medios lo idealizaran. Villanos, desastres naturales y accidentes que podían desatar el caos los acechaban a cada paso. Muchos conocían los peligros de su campo y estaban dispuestos a arriesgar su vida, pero este chico, este niño pequeño y escuálido, moriría en un día si intentara ser alguien como Olmig sin ningún don propio. Por eso intentó decirle que no, para buscarse metas más realistas. Había muchas ocupaciones que aún ofrecían buenas maneras de ayudar a los demás, y muchas de ellas eran lugares donde personas sin peculiaridades cumplían con su parte con el mismo fervor que la mayoría de los héroes, pero sus palabras fueron insensibles. Por mucho que intentara hacerle soñar algo a su alcance, las palabras que le dejó estaban llenas de amargo arrepentimiento, tras haber visto a muchos perder la vida en pos de la heroicidad. No quería que le sucediera lo mismo a alguien tan joven. Y luego, simplemente lo dejó allí, en la azotea. De todo lo ocurrido ese día, quizá ese fuera su mayor arrepentimiento. Y aunque sabía que el niño estaba bien ahora, en lo más profundo de su especie, y en varias pesadillas que había tenido desde entonces, se había cumplido el peor escenario posible. Lo había llevado a la muerte por desesperación. Pero nada de eso ocurrió. Según continúa explicando, el acto de valentía de Izuku lo inspiró a actuar, a pesar de haber pasado todo el tiempo posible en su forma mejorada. Gracias a él, no hubo víctimas ese día. Después de eso, le dije que me había equivocado, continuó Toshinori. Que tenía más de lo necesario para ser un héroe. Y en ese mismo instante decidí ayudarlo a prepararse para la UA. Ya tenía las agallas para entrar, solo necesitaba el poder, concluyó, sonriendo con cariño al recordar al joven Midoriya cayendo al suelo, con lágrimas de alivio en el rostro mientras parecía que le quitaban un gran peso de encima. Así que así fue todo, dijo Akino, completamente embelesada con la historia. Me sigues impresionando cada vez más, Deku, dijo con un guiño coqueto, haciendo que el joven se sonrojara de nuevo, para gran diversión del desanimado héroe. Olmig, señor. El profesional volvió su atención hacia Ochako, la chica con expresión de disculpa intentó mirarlo a los ojos. Lo siento por lo que dije antes, dijo, inclinando la cabeza avergonzada al terminar de hablar. No hay necesidad de disculpas, joven Uraraka le respondió, tomándola por sorpresa. Lo hecho está, y soy lo suficientemente hombre como para saber que cometí un error. Aún así, esto es bastante notable, Izuku, dijo Yumi, sonriéndole con orgullo. Captar la atención de alguien como Olmig es toda una hazaña, añadió, haciéndole frotarse la nuca con timidez. Es un poco más complicado que eso, joven Kiba, interrumpió Toshinori, captando la atención de todos una vez más. Eso era todo. Pudo ver cómo el joven Midoriya sudaba cada vez más, incluso cuando la señorita Gremory le puso una mano reconfortante en el hombro. No podía culpar a su estudiante por estar nervioso, él también lo estaba. Hubo una razón más por la que decidí tomar al joven Midoriya bajo mi protección, les dijo, con toda su atención puesta en él. Por sus acciones de ese día, decidí que era digno de heredar mi don. Silencio. Nada más que un silencio absoluto mientras el resto del grupo lo observaba, dándole vueltas a lo que acababan de oír mientras intentaban comprenderlo. El silencio absoluto de ese momento fue uno de los más ensordecedores que jamás había oído. Seguidos de cerca por los gritos de sorpresa con los que se encontró segundos después. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Sona parecía tener tantos problemas para comprenderlo como el extraño cuerpo de Toshinori. La mera idea de que un don pueda transmitirse de una generación a otra contradice todo lo que sabemos sobre ellos. Su mente parecía estar acelerada mientras hablaba, con un sonido muy parecido al de Izuku cuando estaba en uno de sus murmullos. ¿Heredar? ¿Don? ¿Puedes darle tu don? ¿A qué no parecía tan desconcertada como Sona, olvidando su decoro habitual una vez más mientras miraba boquiabierta al héroe desanimado? La mente de Yumi parecía correr a la velocidad de la luz mientras intentaba comprender lo que acababa de oír, mirando al héroe demacrado en completo shock.
El cabello de Koneko estaba nuevamente erizado, pero ahora tenía los ojos muy abiertos y la boca abierta por la sorpresa. Esta nueva información la sacó de su estoicismo habitual. Los ojos de Ochako volvieron a salirse de sus cuencas, pero esta vez no estaba sola, ya que Asia de alguna manera había encontrado una manera de unirse a ella en su acción. Izuku entró en pánico mientras intentaba empujarlos hacia adentro. Amako ya había decidido revolcarse en la arena, disfrutando la sensación en su pelaje. Fue suficiente para que Rías finalmente se doblara de la risa. Toshinori se apresuró a unirse a ella con su propia carcajada, incluso mientras más sangre escapaba de sus labios. No se preocupen, les dijo Rías, secándose una lágrima mientras contenía la risa. Me sorprendí tanto como a ustedes cuando me enteré de esto. Y aunque suene absurdo, es la verdad. El don de All Might sí puede transmitirse a Izuku, igual que le pasó a él. Es como ella dijo, continuó Toshinori, recuperándose de su ataque de risa mientras se limpiaba más sangre. Este poder se ha transmitido de generación en generación. Muchos años de un héroe a otro, aumentando su fuerza y poder. Una antorcha sagrada que se ha transmitido de generación en generación. Podía visualizarlo en su mente mientras lo explicaba todo. Una línea que se extendía de una luz a otra, brillando con más intensidad al alcanzar cada punto de cada usuario, hasta llegar a un octavo, con un brillo dorado espectacular cuando una mano enguantada se extendió para sujetarlo. Es este poder cultivado el que me ha permitido salvar a quienes necesitan ayuda. La verdad última tras mi fuerza. Recordó todas las preguntas que había recibido durante sus muchos años como héroe y cuántas veces le habían preguntado sobre su don. Durante mucho tiempo, siempre había encontrado la manera de contar algún chiste o de distraerse para evadir la pregunta. Y ahora, aquí estaba, explicándoselo todo a un grupo de adolescentes. ¿Y el nombre ata peculiaridad? Uno para todos. Uno, para, todos, repitieron cada uno sus palabras, el nombre grabado en sus memorias. Buscaba a alguien que fuera un sucesor digno, pero nunca pensé que lo encontraría tan rápido. Puede que el joven Midoriya fuera un fanático sin peculiaridades, pero se comportó como un héroe cuando otros como yo nos quedamos de brazos cruzados. Estoy completamente seguro de que tomé la decisión correcta. Había una certeza férrea en sus palabras, una certeza que pareció conectar con el grupo. Una clara comprensión iluminó sus rostros a medida que sus palabras terminaban de asimilarse. No tardaron en reunirse alrededor de Izuku, expresando su entusiasmo por él, cada uno con palabras de aliento mientras el joven permanecía allí, absorbiéndolo todo. Incluso Amako se levantó de un salto, babeando sobre su rostro, aparentemente tan impresionada como los demás. Cada palabra que escuchaba lo abrumaba, con lágrimas de felicidad en los ojos mientras los miraba a todos. Nunca tuvo nada de qué preocuparse. A ninguno le molestó que mantuviera esto en secreto. Nadie lo menospreció por esforzarse tanto para adquirir una habilidad tan grande. Ochako tenía razón. Sus amigos lo apoyarían al 100%. Mientras tanto, tanto Rías como Toshinori observaban todo con suaves sonrisas, felices de que todos hubieran asimilado con naturalidad lo aprendido hoy. Aún queda camino por recorrer, y sé que no será fácil, pero sé que Izu tiene lo necesario para lograrlo. ¿Y ahora? Tiene más gente de su lado, lista para ayudarlo a alcanzar su máximo potencial. Lo sé. Cada palabra que pronunciaba la había pronunciado con puro orgullo, y su corazón se conmovió al ver a su sirviente disfrutar de las adulaciones de sus compañeros demonios. No me cabe duda, respondió Toshinori, sintiendo un creciente orgullo al observar las reacciones de todos. Luego se volvió hacia Rías con una leve sonrisa. Aún así, su reacción fue muy distinta a la tuya cuando supiste de la joven Gremory. Se aseguró de hablar lo suficientemente alto para que los demás lo oyeran, conteniendo la risa al ver cómo su rostro palidecía. ¿En serio? Akeno apareció de repente a su derecha, con una leve sonrisa en su rostro mientras Rías comenzaba a temblar. Dime, ¿cómo reaccionaste al enterarte de esto, Rías? Sona entró por su izquierda con una mirada inquisitiva mientras luchaba por contener una sonrisa burlancia. Díganos, señora presidenta, dijo Koneko mientras aparecía debajo de ella, con el rostro inexpresivo pero sus ojos llenos de preguntas. Esta era su retribución por registrar sus reacciones, ¿no? Los tonos dulces e inquisitivos que oía la ponían más nerviosa que en mucho tiempo, y por primera vez, sintió miedo no solo de los miembros de su nobleza, sino también de su mejor amiga. Espera un momento. Izuku empezó a defenderla. No hace falta que saquemos ese tema ahora, ¿verdad? No podemos olvidarlo.
Ella podría besarlo en ese momento. Oh, así que sabes lo que pasó, ¿verdad, Deku? Akeno se le acercó de repente, con una mirada sensual al acercarlo. Él empezó a hundir el brazo en su pecho mientras le guiñaba un ojo. Naturalmente, su rostro se puso rojo como un tomate. ¿Por qué no nos lo cuentas? Haré que valga la pena. De alguna manera, a pesar de todo su rubor y tartamudeo, logró soltar el brazo y retroceder antes de chocar contra algo sólido. Giró la cabeza lentamente y vio a Koneko, la chica más pequeña que se había abierto paso tras él, mientras le lanzaba una mirada suplicante. Cuéntanos, Izuku. Por favor. Casi se derrumbó en ese instante. Su voz, de su habitual estoicismo, había cambiado a un tono mucho más suave y tierno mientras le rogaba que le contara lo sucedido, algo que nunca esperó oír de ella. Su tono de voz y su mirada suplicante eran demasiado tiernos como para apartarlos. Mientras tanto, Ria sentía que su rostro se ponía del mismo rojo que su cabello, esforzándose al máximo por negarlo todo mientras Sona seguía acosándola. Sus intentos de hablar no solo se dirigían a su amiga más antigua, sino también a su nobleza. Ni siquiera ella estaba completamente segura de si era para evitar que hicieran preguntas o para que dejaran de seducir a Izuku con sus artimañas. Ochako y Asia también se habían sonrojado al observar a Akeno y Koneko, farfullando de forma similar, mientras que Yumi parecía simplemente escandalizada por lo que presenciaba. Si de verdad quieren saberlo, dijo Toshinori en voz alta, captando la atención de todos con una sonrisa burlona en su rostro esquelético. Se puso histérica en cuanto me vio ponerme musculoso. Incluso me pidió un autógrafo antes de soltar un chillido. Todo lo que puedas, traidor. ¿Por qué tuvo que sellar su destino de esa manera? Todo su cuerpo se había puesto rojo, visible en cada pedacito de piel, mientras todos, excepto Izuku y un risueño Toshinori, se giraban para mirarla. Las sonrisas en los rostros de Akeno, Koneko y Sona juraban venganza, renuentes a dejar pasar la oportunidad de divertirse a su costa. Deseaba desesperadamente huir de todo aquello. Y así lo hizo. En un abrir y cerrar de ojos, había desplegado sus alas antes de emprender vuelo hacia el cielo, sus tres camaradas traidores la persiguieron momentos después, dejando atrás a un Izuku confundido y ligeramente triste, una Yumi ligeramente divertida, una Ochako muy divertida, una Asia confundida y un Toshinori todavía riendo. ¿Estarán bien? Yo no me preocuparía, Izuku, le dijo Yumi, conteniendo una risita. No es frecuente que Rías haga algo vergonzoso, y esos tres simplemente disfrutaron de la oportunidad de divertirse a su costa. Seguro que pronto se lo quitarán de la cabeza, explicó mientras miraba en la dirección en la que habían volado, con aspecto de dudar si seguirlos o no. Izuku. Se giró para mirar a una sonriente Asia, cuya calidez le aceleró el corazón. Eres un hombre realmente extraordinario. Es casi como si Dios mismo te hubiera puesto aquí. Hizo una mueca de dolor al pronunciar su nombre antes de volver a hablar. Gracias por confiarnos este secreto. Me aseguraré de no decírselo a nadie. Igualmente. Intervino la voz de Ochako desde su izquierda. La chica sonreía con una llama en los ojos que él sentía que resonaba con su propio espíritu. Me motiva saber todo esto. Necesito hacerme más fuerte. No eres la única que quiere ser más fuerte, ¿sabes? Su actitud era contagiosa. Una sonrisa se extendió por el rostro de Izuku mientras sentía que su corazón se encendía al oírla hablar. Se sentía tan animado como ella. Oye, Asia. ¿Te unes? Podemos ayudar a Deku a limpiar esta playa. Sí. Hagámoslo. El brazo de Asia se elevó al mismo tiempo que el de Ochako, con una sonrisa en su rostro mientras un nuevo entusiasmo la invadía. En realidad y. Ambos se giraron para mirar a Izuku, quien una vez más se frotaba la nuca con timidez. Quiero terminar todo esto yo solo, si te parece bien. De verdad siento que debería terminarlo solo después de tanto tiempo. ¿Tiene sentido? Asia parpadeó confundida mientras Ochako tenía una mirada de comprensión. Creo que te entiendo, Deku. Este es uno de esos machistas del ONPC, así que debo terminarlo, ¿verdad? Recibió un asentimiento ligeramente vacilante a cambio, sin que su sonrisa se desvaneciera. Por mí. Aún podemos hacer algo, dijo antes de volverse hacia Asia. Tengo algunas ideas para hacer ejercicio si quieres acompañarme, Asia. No nos vamos a quedar atrás, ¿verdad? Recibió otro asentimiento, este más seguro en convicción antes de que los dos comenzaran a discutir planes, con una fiebre entre ellos mientras hablaban entre ellos. Toshinori observaba con una sonrisa.
Era bueno ver que los amigos del joven Midoriya no solo estaban dispuestos a apoyarlo, sino que también se esforzaban más para poder seguir a su lado. Su mirada se dirigió a Yumi, la chica parecía haber empezado a meditar en algo importante. ¿Y qué tal si tú, joven Kiba? ¿Tienes algún plan? Pareció un poco sorprendida cuando la llamó, su mirada se desvió de él hacia Asia y Ochako, quienes llegaron a un acuerdo cuando Amako empezó a dar vueltas juguetonamente a su alrededor, y luego volvió a Izuku, quien los observaba con una leve sonrisa. Todo el tiempo, empezó a parecer preocupada, como si intentara tomar una decisión importante sin saber qué hacer. ¿Te importa si me quedo aquí sentado viendo entrenar a Izuku? Su pregunta lo sorprendió, pues su mirada se había fijado en su alumno mientras este empezaba a calentar con estiramientos. Tengo algunas cosas en las que pensar. No sabía qué le preocupaba a la muchacha, pero sabía que no debía entrometerse. Si se trataba de algo serio, sabía que podía hablar con el resto de su nobleza. Sin embargo, notó que, al mirar al joven Midoriya, se ruborizó ligeramente, algo que no había sucedido antes. Estaba casi seguro de que ni siquiera se había dado cuenta. Bueno, eso también era algo que ella tendría que descubrir por sí sola. No veo ningún problema con eso, y estoy seguro de que el joven Midoriya tampoco, le dijo, con una leve sonrisa en el rostro mientras se sentaba en la arena. Hablando de eso, deberíamos empezar, ¿no? Puede que tengas audiencia hoy, joven Midoriya, así que más te vale dar lo mejor de ti. Recuperando sus músculos, All Might instó a Izuku a seguir adelante, un nuevo día estaba listo para comenzar. Disculpe. Señor All Might. Con una sonrisa siempre presente, All Might bajó la vista para encontrarse con Asia, quien lo observaba con preocupación. Es por tu herida, comenzó con voz temblorosa al invocar de nuevo su Sacred Gear, cuyo brillo saludable bañaba la arena justo debajo, incluso a la luz del día. ¿Puedo intentar curarla? Mi Sacred Gear me ha permitido curar todas las heridas que he visto. Debería poder ayudarte, señor. All Might la miró, su sonrisa se desvaneció al encogerse de nuevo a su estado normal, con una expresión indescifrable mientras seguía mirando fijamente a la amable chica. No fue difícil notar que ella también había captado la atención de los demás, quienes habían comenzado a rodearlos. Joven Argento, sé que quieres ayudar, pero debo advertirte, comenzó Toshinori, procurando mantener la voz lo más suave posible. He tenido profesionales médicos de todas partes haciendo todo lo posible por ayudarme con esto. He tenido que pasar por varias operaciones para llevar una vida lo más normal posible con esta lesión. Ni siquiera estoy seguro de si esto tiene cura. Sabía que sus palabras eran contundentes, pero no quería que se hiciera ilusiones. Sabía que su Sacred Gear era poderoso, pero no había garantías reales de que funcionara. Puedo arreglarlo. Sé que puedo, dijo ella, con la mirada fija en él, un fuego que le recordaba al joven Midoriya ardiendo en su mirada mientras su curación crepuscular seguía brillando. Vacilante, comenzó a levantarse la camisa, exponiendo su terrible herida a todos una vez más. No logró disuadir a Asia mientras colocaba sus manos sobre la herida. Su cálido resplandor bañaba la herida con una luz verde tranquilizadora. Todos guardaron silencio mientras observaban, con destellos de esperanza en los ojos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la herida de Toshinori no parecía sanar. El daño no se curó como solía ocurrir al curar a alguien. La cicatriz conservaba su forma por mucho tiempo que la tocara. La angustia de Asia aumentó a medida que la luz de Twilight Alin se desvanecía, y sus ojos se abrieron de par en par al ver que la herida de Toshinori seguía igual. No entiendo, dijo con confusión y dolor en la voz mientras las lágrimas empezaban a aflorarle. Esto nunca había pasado. Mi curación crepuscular siempre ha funcionado. No importa lo grave que haya sido alguien, siempre he podido ayudarlo. ¿Qué pasa? Al notar que la chica comenzaba a entrar en pánico, Izuku, Ochako y Yumi corrieron inmediatamente a su lado, haciendo todo lo posible para mantenerla tranquila. Tenía miedo de que eso pasara, declaró Toshinori, bajándose la camisa al ver las caras confundidas de los 4 adolescentes. Es como dije. Gente de todas partes ha hecho todo lo posible por ayudarme, muchos con poderosas habilidades curativas como las tuyas. Ninguno ha podido hacer nada, dijo mientras se sentaba. Los adolescentes hicieron lo mismo mientras consolaban a la niña que lloraba. El daño es increíblemente grave y me faltan algunos órganos. No quería que te hicieras ilusiones, joven Argento, dijo, manteniendo la voz lo más serena y suave posible para no hacer sentir peor a la niña. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no funcionó?
Desde que desperté este poder, siempre he podido curar a la gente, sollozó. La presencia de sus amigos no la tranquilizaba lo suficiente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no pude? Mientras seguía sollozando, sintió de repente una presión en el hombro, una presión que sabía que no provenía de sus amigos. Al abrir los ojos, se encontró de nuevo cara a cara con la imponente figura de Olmig, cuya gran mano se posó suavemente sobre su hombro para llamar su atención. Al contemplar su rostro sonriente, notó que tenía un aspecto diferente al que había visto antes. Más comprensivo que grandioso. Entiendo tus frustraciones, joven Argento, créeme. Me encantaría librarme a ta herida tanto como a ti. Pero necesito que me escuches. ¿Puedes hacerlo? Se arrodilló ante ella, mirándola fijamente a los ojos mientras los demás observaban con curiosidad. Tu habilidad no funcionó esta vez, y puede que no sea la última. Puede que haya más ocasiones en las que descubras que no te servirá de nada. Pero, incluso si fallas, nunca dejes que eso te impida intentarlo. Te encuentras contra un muro, uno que hará todo lo posible por detenerte, así que ahora necesitas encontrar la manera de superarlo. Su mirada se dirigió a los adolescentes de la torre que la rodeaban, con los ojos abiertos mirándolo mientras hablaba. Y nunca lo olvides, tienes aliados increíbles que te apoyarán sin importar el obstáculo que te encuentres. No veas esto como un final, joven Argento, sino como un nuevo comienzo. Se irguió, alto y orgulloso, y soltó una carcajada, con la esperanza de que sus palabras fueran lo que ella necesitaba oír. Deseas unirte al joven Midoriya y a los demás en el curso de héroe, ¿verdad? Entonces déjame darte una valiosa lección que todo héroe debe aprender. Siempre habrá momentos en los que encuentres algo que parezca imposible, pero nunca debes dejar que eso te impida hacer lo que puedas, pase lo que pase. Encontrar la manera de lograr lo imposible sin importar las adversidades, así es como brillan los héroes. Eso es ir más allá. Más ultra. Recordó a su mentora, quien le había transmitido Anforol hacía tanto tiempo, y como ella le había dicho palabras similares. Si podía transmitir esa sabiduría a una nueva generación de héroes, eso valía más que cualquier otra cosa para él. Puede que te sientas deprimido por ahora, pero estoy seguro de que encontrarás la solución. Nunca lo olvides, joven Argento. Cuando terminó de hablar, el vapor volvió a emitirse desde su cuerpo, encogiéndolo nuevamente a su tamaño normal, su sonrisa tan verdadera como antes. Y luego, si encuentras la manera, podemos intentarlo de nuevo, dijo, para su sorpresa. Sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas al oír sus palabras, pero esta vez no reflejaban tristeza. Solo alivio. Tienes un poder realmente maravilloso, joven Argento, además de un corazón bondadoso. Con eso, estoy seguro de que puedes ser una gran heroína, le dijo, posándole la mano suavemente sobre la cabeza mientras la animaba. Nunca lo olvides. Las tetas caían libremente, pero ahora con una sonrisa en su rostro, Asia de repente abrazó al héroe, quien se había apresurado a devolverla. Gracias, Olmigt. No te preocupes en absoluto, joven Argento, le dijo mientras se separaban. Estoy seguro de que no solo encontrarás la manera de cumplir las expectativas que te has fijado, sino de superarlas más allá de tu imaginación. Mientras hablaba, se reanimó de nuevo, con una sonrisa radiante en el rostro. El cambio constante de una forma a otra podía consumirle el tiempo, pero ahora mismo, eso no le importaba. Y cuando llegues a la UA, quiero que siempre recuerdes su lema y vivas según él mientras sigues adelante. Supera las expectativas. Más ultra. Ella le devolvió la sonrisa mientras levantaba el brazo. Plus ultra. Más ultra. Asia vio a Izuku y Ochako, con las manos en alto y una sonrisa radiante, apoyándola tanto como Olmigt. Incluso Yumi, cuyo puño no estaba tan alto, tenía una sonrisa igual de radiante. Hemos vuelto. El sonido de la voz de Akeno cortó el aire al posarse de nuevo en el suelo, con una sonrisa de satisfacción en su rostro mientras Rias aterrizaba junto a ella, con el rostro completamente rojo y haciendo pucheros de mal humor mientras el vapor escapaba de sus oídos. Sona aterrizó rápidamente después, con una sonrisa menos prominente, pero no menos engreída que la de Akeno. ¿Nos perdimos de algo? Se escuchó la voz de Koneko al aterrizar por última vez. Su sonrisa burlona la hacía parecer una gata satisfecha. Al menos hasta que Amako se le acercó con entusiasmo, feliz de verla aterrizar de nuevo. Koneko, sin ningún miedo al perro. Simplemente quería alejarse de ella, trepó al objeto más alto cercano para intentar escapar de los saludos de Amako.
Dicho objeto más alto resultó ser Akeno. Cómo lograba mantener cierta dignidad incluso con la chica más pequeña sobre sus hombros desconcertaba a Izuku. Una explicación rápida los hizo preocuparse por Asia, pero afortunadamente ella logró tranquilizarlos. Parecía que las palabras de All Might la habían calmado, e incluso la habían animado. Deberías tomar en serio sus palabras, Asia, le dijo Rías, con el rostro ya sin su color anterior. All Might ha sido un héroe durante mucho más tiempo del que todos nosotros llevamos vivos, y su consejo es bastante acertado. Lo haré. Deberías poder practicar un poco con nuestro pequeño Deku al menos, bromeó Akeno, mientras Koneko se bajaba de ella. Creo que ya lo conocemos bien. Seguro que se mete en otra situación como el villano del lodo tarde o temprano. Por favor, no pongas ese pensamiento en mi mente. Debería estar bien, Asia. Simplemente me pondría en peligro así deliberadamente. Las miradas que Izuku recibió de todos ante sus palabras, incluyendo las de All Might, fueron suficientes para que empezara a encogerse. Incluso Amako parecía estar mirándolo así. O solo estaba mirando a ese cangrejo que acababa de pasar. Sabía por qué lo miraban, por su carrera para enfrentarse al villano del lodo. No podía defenderse precisamente. Bueno. All Might contuvo una risita mientras veía cómo sus amigos observaban a su estudiante. Bueno, creo que es hora de empezar, ¿no te parece, joven Midoriya? Su pregunta pareció acabar por fin con las miradas críticas que había recibido antes de que el héroe se volviera hacia las chicas. Y si alguna tiene más preguntas, con gusto las responderé. No hay nada de malo en que un viejo profesional comparta su sabiduría, ¿verdad? Asia y Ochako fueron las primeras en pedirle consejo, y él les explicó con gusto lo que necesitaban mientras las demás empezaban a hablar entre sí. Akeno ya se había acercado a Rías, tras haber terminado su diversión a costa de su rey, al parecer sugiriéndole algo, y fuera lo que fuera, parecía estar de acuerdo. Sona se acercó a Ochako después de que la otra chica terminara de recibir el consejo que le había pedido a All Might, probablemente hablando de maneras de superarse. Koneko había empezado a hablar con Yumi, y ambas discutían entre ellas nuevas ideas que podrían usar. All Might había oído del joven Midoriya que Yumi parecía no querer formar parte del curso de héroe, pero él no sabía nada de Koneko. Por lo que sabía, la chica más pequeña estaba tan concentrada en llegar allí como su protegida. No pasó mucho tiempo antes de que el grupo se dividiera en grupos más pequeños. Sona y Ochako empezaron a trotar para calentar, Amako las persiguió para su propia diversión, mientras Akeno y Ria se acercaban a Asia con ideas propias, la chica de cabello dorado parecía estar de acuerdo con lo que tuvieran en mente. Koneko y Yumi, mientras tanto, parecieron detenerse cuando sus ojos se dirigieron a Izuku, el chico ya había comenzado a levantar algunos de los pedazos de basura más pesados después de terminar sus calentamientos. All Might nunca diría que lo notó, pero sí se rió entre dientes cuando vio que las caras de los dos se enrojecían ligeramente cuando Izuku se quitó la camisa después de que se volviera demasiado pesada por el sudor. Adolescentes, pensó mientras ponía los ojos en blanco con despreocupación. Aunque es un poco sorprendente. Nunca pensé que el joven Midoriya sería tan Don Juan. No pudo ocultar una sonrisa mientras observaba a todos trabajar. Rías, Akeno y Asia ya habían comenzado su entrenamiento físico cuando Ochako y Sona regresaron, y Koneko y Yumi finalmente comenzaron sus propios entrenamientos, pues ambas decidieron entrenarse un poco. También estaba bastante seguro de haber visto a Sona entregarle 100.000 yenes a un sonriente Rías, aunque no tenía idea de por qué. Al verlos a todos, cada uno de estos aspirantes a héroes preparándose para lo que fuera que se les presentara, se convenció cada vez más de que dejarlos aprender sobre One for All era la decisión correcta. Ya no tardaría mucho, lo presintió, pues la playa estaba cada vez más limpia gracias a los esfuerzos de Izuku. Pronto, muy pronto, ese joven estaría listo para arrebatarle esa antorcha sagrada. Entonces, estaría listo para mostrarle al mundo quién era exactamente. Con el conocimiento completo del entrenamiento de Izuku ahora en sus cinturones, los miembros del Orc habían decidido por su cuenta ayudar a Izuku en todo lo que pudieran, siempre y cuando no lo ayudaran a limpiar la playa. Tanto Yumi como Koneko expresaron interés en ayudarlo a aprender a luchar, aunque sabían que debía concentrarse más en lograr el One for All por el momento. Mientras tanto, habían decidido acompañar a Ria siempre que tuviera tiempo para entrenarlo, asegurándose de entrenar junto a ellas, así como con Asia cuando estuviera allí. Hablando de Asia, le había contado una noticia bastante interesante.
Tanto Rías como Akeno habían decidido enseñarle el arte de la magia diabólica. No entró en muchos detalles, pues aún estaba aprendiendo lo que implicaba, pero estaba increíblemente entusiasmada por aprender todo lo que pudieran enseñarle. Y, para su sorpresa, se encontró con Ochako durante varias de sus carreras. Ella le había dicho que quería esforzarse más ahora que sabía lo que buscaba. Incluso hubo ocasiones en que, con el permiso de Sona, pudo unirse a él y a los demás en varias sesiones de entrenamiento, donde cada uno se esforzó por fortalecerse. A estas alturas, ya lo sabía, pero a veces aún se sentía como en un sueño. Tenía más amigos que nunca, y cada uno lo animaba a seguir sus sueños, incluso lo ayudaba a alcanzarlos mientras luchaban por sus propias metas. Le llenó el pecho de una sensación que no había sentido desde que Kacchan y Rin se mudaron. Era una sensación que atesoraba profundamente. Una sensación de la que podía prescindir era la que sentía cada vez que recordaba que todas sus amigas eran chicas, y unas increíblemente guapas. Deseaba que sus ojos dejaran de vagar cuando entrenaban juntas, observando cómo sus pechos se movían incluso con el movimiento del equipo restrictivo, o incluso cómo sus traseros tendían a moverse rítmicamente con sus caderas cuando él se quedaba atrás al trotar. Incluso cuando se detenían a estirarse, se fijaba en sus curvas mientras sus cuerpos se flexionaban, y se le calentaban las mejillas al verlos. La situación empeoró cuando Akeno se dio cuenta, mirándolo a los ojos mientras sus movimientos se volvían más exagerados, sacando aún más pecho cada vez que lo veía. Por suerte, no se lo había dicho a nadie. Sin que él lo supiera, las chicas se enfrentaban a un problema similar. No podían evitar mirarlo, al igual que él no podía dejar de mirarlas. La forma en que su pecho se había pegado a su ropa deportiva, viéndolo estirarse y viendo cómo sus músculos se ajustaban cada vez mejor, y, por supuesto, viendo su trasero cada vez que se quedaban atrás al trotar, viéndolo girar de un lado a otro de una forma casi hipnótica de veces. Era un verdadero dilema para muchas de ellas, sobre todo para Asia y Ochako. Akeno, naturalmente, era la que más ansiaba ver el paisaje. A medida que pasaban los días y noviembre se acercaba a su fin, la playa se volvía cada vez más despejada, pero eso no era lo único que Izuku había notado. Rías parecía estar cada vez más distante, como si algo la estuviera preocupando. Siempre que él lo mencionaba, ella parecía ignorarlo sin pensarlo mucho, aunque pronto la sorprendía con el ceño fruncido. Esperaba que estuviera dispuesta a contarle lo que pasaba para poder ayudarla. Tuvo una noche bastante inquieta, dando vueltas en la cama todo el tiempo en un inútil intento de conciliar el sueño. Ese sueño, esa pesadilla, había vuelto, y simplemente no podía quitársela de la cabeza. Llevaba meses atormentándola, desde que vio a ese pájaro en la fiesta de Asia. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿No tenía más tiempo? Pensó que tendría al menos un año más antes de que empezaran a molestarla, pero parecía que el destino tenía otros planes. Sus días estaban contados, y ella lo sabía. Todo lo que había intentado para salir de esto le había fallado, dejándola acorralada sin nada más que pudiera usar. Salvo quizás una cosa. Ella negó con la cabeza, frustrada. No podía hacerlo. No podía traicionar su confianza de esa manera, pero cada vez parecía más la única opción. Esperaba encontrar otra opción. Sabía que él ya la había admirado antes, y ella también lo había sentido, así que sabía que existía al menos algún tipo de atracción física, y eso solo hacía que su última opción pareciera cada vez más atractiva. La frustró muchísimo. Rías Gremori gritó en su almohada, todo el estrés y la angustia se dejaron salir lo suficientemente silenciosos como para no despertar ni a Koneko ni a Yumi. ¿Qué voy a hacer? Ella no tenía a nadie que pudiera darle una respuesta. Ella estaba sola en su tormento. Justo cuando parecía que iba a gritar de nuevo, su teléfono empezó a vibrar en la mesita de noche. Izuku le había enviado un mensaje. ¿Tan temprano? Y, al parecer, ni siquiera era solo ella. Les había enviado un mensaje grupal a todos. Nos vemos en la playa. Tengo algo que mostrarles. Pudo haber y... Ella tenía que saberlo. Salió de la cama de un salto, recorriendo su apartamento como una exhalación antes de abrir la puerta y ver a Yumi y Koneko ya levantadas, con sus teléfonos en la mano. Que Yumi se levantara tan temprano no le sorprendió mucho. Siempre había sido madrugadora, pasar a lo que pasara, pero Koneko simplemente no era madrugadora. Aunque su expresión de enfado, sumada a su pelo despeinado, la hacían parecer adorable a los ojos de Rías.
El hecho de que ahora estuviera abrazando a su familiar, Shiro, lo hacía aún más especial. Parece que ustedes dos también recibieron el mensaje, dijo, con una suave sonrisa que ocultaba su emoción. Más vale que sea importante, dijo Konkeo con cansancio. Rías estaba segura de que debía estar frunciendo el ceño. A ella le pareció más bien un puchero. Estoy segura de que es Koneko. Izuku no nos habría avisado tan pronto si no lo fuera, dijo Yumi, y su actitud tranquila no ayudó a mejorar el ánimo de Koneko. Tiene razón. Izu debe tener una buena razón para habernos escrito a todos, dijo Rías, con la esperanza de olvidar sus frustraciones al ver esa playa. Sin embargo, será mejor que nos vayamos cuanto antes. ¿Están listos? Deberíamos estar en un minuto, señora presidenta, pero, dijo Yumi, mirando a Rías de arriba abajo. Quizás quieras prepararte primero. Rías parpadeó confundida antes de bajar la mirada. En su emoción, había olvidado vestirse antes de salir de su apartamento, y su cuerpo desnudo se alzaba orgullosa ante sus sirvientes. Creí sentir una corriente de aire. Los tres no tardaron mucho en vestirse y prepararse antes de llegar a la playa, encontrándose con una curiosa Akeno por el camino. Habían conversado varias veces sobre el motivo de su invocación, aunque todos llegaron a una conclusión bastante lógica. Eso no impidió que Koneko se quejara de que la hubieran despertado tan temprano. Al acercarse a la playa, se encontraron con Sona y Ochako, o al menos con Sona cargando a Ochako, que llevaba a cuestas a una cansada. Parecía que era aún menos madrugadora que Koneko. Parece que todos estamos aquí por lo mismo entonces, dijo Rías mientras caminaba al lado de Sona. Ese parece ser el caso, respondió Sona. ¿Crees que, bostezó, significa que Déculo tiene todo hecho? La cansada pregunta de Ochako recibió un rotundo asentimiento del resto del grupo, haciéndola sonreír mientras hundía la cabeza en el hombro de Sona y sus párpados volvían a pesarle. Me preguntaba si me encontraría con todos ustedes. Como si el grupo necesitara más pruebas de sus sospechas, Yaji Toshinori caminó hacia ellos cuando llegaron a la playa y lo resolvió. Hola a todos. Aunque verlo llegar con Asia resultó ser una pequeña sorpresa. Cuando le preguntaron, Asia contó que se había topado con Toshinori en su camioneta mientras caminaba hacia la playa, y que el héroe se había ofrecido a llevarla. Después de todo, iban en la misma dirección. Parece que todos recibimos el mismo mensaje entonces, dijo Toshinori mientras extendía su teléfono. ¿Crees que eso significa que realmente lo hizo? Estoy segura, respondió Rías a la pregunta de Asia con una amplia sonrisa. De hecho, estoy segura de que lo veremos de verdad, así que... La interrumpió un grito estridente que atravesó el aire matutino. Se puso alerta al instante, al igual que los demás. Conocían esa voz. Izuku estaba aquí. Y gritaba a todo pulmón. Cada una corrió hacia la fuente, tanto Koneko como Ochako, ahora completamente despiertas, mientras también corrían hacia la playa donde habían descubierto la verdad hacía apenas un mes. Al llegar a su destino, cada una más despacio. Sus ojos se abrieron de par en par ante lo que tenían ante sí. Habían encontrado a Izuku. Y una torre de metal oxidado, neumáticos salidos despedido, chasis de metal y vehículos rotos yacían debajo de él mientras permanecía sin camisa gritando triunfalmente a los cielos. Y tenía todas las razones para hacerlo. La playa de Takoba llevaba años cubierta de basura, tirada al azar por gente que no se molestaba en deshacerse de ella adecuadamente. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, estaba limpia. De hecho, más que limpio, estaba inmaculado. No quedaba ni una sola mota de basura fuera de lo que Izuku tenía encima en ese preciso instante, aún aullando de victoria sobre su enemigo derrotado. Y no estaba solo. De pie en la base de su torre, Amako se había unido a él, aullando tan triunfalmente como su maestro, pareciendo vigorizarlo mientras sus propios gritos habían ahogado los sonidos de sus aullidos. Todo el grupo se quedó allí sin palabras. Ya estaban seguros de su capacidad para terminar su trabajo, pero ver con qué precisión lo había hecho. Fue una vista realmente impresionante. Madre mía, niño. Toshinori fue el primero en romper el silencio, con una dosis considerable de incredulidad y un dejo de orgullo en la voz mientras sus ojos hundidos contemplaban la vista. El sol que empezaba a salir sobre el fresco amanecer otoñal hacía que toda la playa brillara de una forma que jamás hubiera creído posible. De verdad que lo lograste. Incluso limpiaste fuera de la zona que te dije que limpiaras. Mientras tanto, las chicas seguían mirando al chico con asombro, mientras admiraban el espectáculo.
Al recorrer con la mirada no solo la limpia playa, sino también al triunfante Izuku, amplias sonrisas comenzaron a dibujarse en sus rostros. Madre mía. Una pasada. La excitación que recorrió el cuerpo de Toshinori lo hizo estallar en su estado muscular, con una sonrisa radiante. Sin embargo, su sonrisa comenzó a flaquear cuando Izuku finalmente terminó de gritar, antes de comenzar a tambalearse hacia el borde de su torre. Los ojos de la niña se abrieron de par en par cuando cada uno de ellos comenzó a correr, esperando atraparlo antes de que cayera al suelo, pero All Might ya se les había adelantado, acunando al niño en sus brazos como un padre orgulloso. Lo hiciste bien, joven Midoriya. Izuku comenzó a sonreír, aunque débilmente al ver la orgullosa sonrisa en el rostro de su héroe. Lo logré. De verdad, lo logré, jadeó, con un cansancio evidente, pero apenas se notaba en su expresión de satisfacción. ¿Crees que estoy listo, All Might? Por supuesto que lo eres. Izuku giró la cabeza con cansancio para encarar a sus amigos. Ochako había hablado con entusiasmo mientras comenzaba a dar saltos sobre las puntas de los pies. Vamos. ¿Cómo puedes ver todo lo que has hecho y no creer que estás listo, Deku? Estoy de acuerdo, dijo Sona, señalando la playa limpia que los rodeaba mientras su sonrisa se ensanchaba. Estaba más segura que nunca de que Rías había tenido mucha suerte al tener a alguien como Izuku en su equipo. Todo lo que has logrado es gracias a tu esfuerzo, Deku le dijo a Kino, con una emoción que igualaba a la de Ochako en su voz, aunque intentaba contenerse. Creo que estás listo. Yo también, le dijo Yumi, sonriendo hasta sus ojos mientras lo miraba con asombro. Lo hiciste bien. No hizo falta decir nada más. Podía ver que Koneko estaba tan orgullosa de él como los demás, con una sonrisa tan amplia como la de Yumi. Ven, déjame ayudarte, Izuku. Asia se acercó mientras invocaba su Sacred Gear. Aunque no pudo aliviar el cansancio, le ayudó a curar varios de los pequeños rasguños que se había hecho al terminar. Eres increíble, Izuku. Estamos muy orgullosos de ti. Eso somos, terminó Rías, con el rostro inexpresivo mientras observaba lo que la rodeaba. Siempre había estado segura de su capacidad para triunfar, desde que descubrió su entrenamiento para recibir el uno para todos, pero él había encontrado la manera de ir más allá de lo que ella esperaba. Se acercó a él, mirándolo mientras su sonrisa amenazaba con partirle la cara. Él aún podía verlo en él. Ese impulso, esa intensidad, todo envuelto en una mirada de satisfacción que le aceleró el corazón. En un instante, se agachó y lo atrajo hacia sí, abrazándolo con fuerza. Lo lograste, Izu. Izuku sabía que estaba a punto de terminar su trabajo desde el día anterior. No se sentía muy bien, pero decidió escabullirse la noche anterior para terminarlo todo, asegurándose de avisarles justo cuando estaba dando los últimos toques. Las miradas que vio en los rostros de todos después de que All Might lo atrapara hicieron que todo valiera la pena. Vio cada una de sus sonrisas, sus miradas de orgullo, su emoción, y se sintió en la cima del mundo. En ese momento, no importaba si conseguiría el One for All o no. Lo que vio de ellos fue suficiente para alegrarle el corazón, incluso con el rostro ligeramente sonrojado. Ni siquiera se dio cuenta de que Rías había logrado acomodar su cabeza en su generoso pecho una vez más. Y se sintió aún mejor cuando el resto del grupo se unió a él, y Ochako declaró que era un abrazo grupal al sentir la calidez y el consuelo de sus amigos envolviéndolo. Una parte de él no quería separarse a ese abrazo. Pero alguien tenía sus propios planes, pues Amako se había colado en el abrazo grupal, salpicándole la cara de entusiasmo. Espera. Espera. PBBBT. Amako. Ja. Amako, para. Y no somos los únicos orgullosos de ti. La sonrisa maliciosa de Ochako se perdió mientras Amako continuaba su asalto desordenado, cubriéndole el rostro con suficiente humedad como para provocar la envidia del océano. All Might se quedó a un lado y observó, sin poder contener la risa al ver al grupo de adolescentes celebrar el logro de su estudiante. Eres un hombre afortunado, joven Midoriya, pensó, con una alegría inmensa al ver a Amako empezar a hablar con los demás miembros del grupo. Estás en una posición por la que muchos matarían. Me pregunto, ¿te quedarás solo con uno de ellos? ¿O encontrarán la manera de seguir juntos? Negó con la cabeza al pensarlo. Bueno. Algo así no es asunto mío. Además, tenemos asuntos más urgentes ahora mismo. Más te vale creer lo que dicen, muchacho. Y no creas que yo tampoco estoy impresionado. No solo hiciste todo lo que te pedí, sino que encontraste la manera de ir más allá.
Observó al joven ponerse de pie, mientras Ochako y Asia lo ayudaban mientras se tambaleaba. Olmig sacó su teléfono del bolsillo antes de seleccionar una foto específica y mostrársela a su grupo de amigos. ¿Ves esto? Aunque no quisiera, Izuku no pudo evitar encogerse al verlo. Era él. Meses atrás. Mucho antes de conocer a Rías, llorando frente a Olmig poco después de empezar a entrenar. Todas las chicas miraron la foto con gran sorpresa, ligeramente desconcertadas de que Izuku alguna vez se viera tan pequeño. Aunque eso no impidió que Akeno y Koneko soltaran una risita disimulada al ver a un Izuku berreando. Así eras hace solo 6 meses. Puede que no te guste, pero mírate ahora. Has mejorado notablemente. No solo Izuku bajó la mirada hacia su cuerpo, sino también las chicas. Fue una imagen grata para todas. Lo habían visto bien meses atrás, cuando fueron a rescatar a Asia, pero desde entonces solo había mejorado su forma física. Sin rastros de grasa infantil, Izuku estaba bien formado, aunque no excesivamente musculoso. Cada parte de su cuerpo parecía hecha para el espectáculo, como una estrella olímpica de atletismo sobre un culturista. Sona se encontró siendo la única que apartó la mirada, con un ligero rubor en las mejillas, mientras que las demás no podían apartar la vista. Izuku no notó nada mientras miraba su mano, con una incertidumbre que sabía que no debería estar allí, impregnándose en su voz. Olmig, ¿de verdad estás seguro? ¿De verdad merezco esto? Izu. La voz aguda interrumpió sus palabras, Rías le sonrió con dulzura, aunque su voz se mantuvo firme. Sí que lo haces. Nunca lo olvides. El sonido de sus palabras de aliento le avivó las lágrimas. Han hecho tanto por mí. Su visión se nubló mientras las lágrimas seguían rodando por su rostro, la euforía lo recorría todo. Nunca pensé que podría tener tanta suerte. Sintió una presión en el hombro mientras seguía llorando, mientras Olmig seguía sonriéndole. Fue tu propio esfuerzo lo que te trajo hasta aquí, joven Midoriya. Puede que todos te hayamos ayudado, pero nunca olvides que lograste llegar hasta aquí. Cuando vio que las chicas asentían al unísono con sus palabras, sintió que una sonrisa le partiría la cara. Su alumno había encontrado amigos maravillosos. Y ahora, comenzó con una ligera palmada en el hombro de Izuku antes de tocarle la cabeza. Tu recompensa por todo tu esfuerzo. Izuku se irguió, secándose las lágrimas mientras miraba el símbolo de la paz. Sí, señor. Sintió más manos agarrándolo por los hombros. Tanto Rías como Ochako le dedicaron sus propias sonrisas de aliento. De pie, orgulloso ante su sucesor, Olmig se arrancó un mechón de cabello. Alguien muy importante para mí me dio una vez estas sabias palabras. Hay una diferencia entre tener suerte y merecerlo. Una es un accidente, la otra, una recompensa. Nunca las confundan. Dirigiendo la mirada al resto del grupo, repitió. Quiero que cada uno de ustedes lo tome en serio. Los asentimientos emocionados que recibió fueron suficientes para hacerle saber que lo comprendían. Este es un regalo, y uno que te has ganado con tu propio y valiente esfuerzo, muchacho. Le ofreció el mechón de cabello que tenía en la mano al adolescente, la antorcha sagrada de One for All lista para ser transmitida. Izuku comenzó a extender la mano, y su mirada de asombro dio paso a una de pura determinación al dar el siguiente paso. Podía sentir la emoción de todos a su alrededor mientras su mano se acercaba cada vez más a Olmig, y sabía que, pasar a lo que pasara, permanecerían a su lado. Avanzando a su lado, pero apoyándolo para alcanzar sus metas. Con un gesto sutil, Izuku extendió la mano, listo para alcanzar su destino. Ahora, come esto. El silencio que siguió a sus palabras fue el segundo más fuerte que Olmig había escuchado jamás, incluso calmando el viento de la mañana, antes de ser roto por un solo comentario de Koneko. Bruto. Por lo general, ver a un grupo de adolescentes tan increíblemente atónitos por lo que acababan de escuchar sería suficiente para hacerle al menos soltar una risita. ¿Y ahora? Empezaba a sentirse bastante incómodo, y la situación empeoraba cuanto más tiempo los adolescentes lo miraban en silencio, boquiabiertos. Mira, para que pueda transmitirte One for All, necesitas ingerir algo de Mian, dijo, esforzándose por mantener la compostura y no sonar tan incómodo como se sentía. Sé que puede que no sea lo que esperabas, pero créeme, es la forma menos desagradable de hacerlo. Además de la más higiénica. Esa explicación no pareció ayudar en absoluto, a juzgar por cómo todos seguían mirándolo con una mezcla de sorpresa y asco. Incluso Amako parecía mirarlo con extrañeza. Por suerte, uno de ellos no tardó en volver a hablar.
¿Estás seguro de que esta es la mejor manera de que Olmig te ayude? La pregunta de Sona era la que todos pensaban en ese momento. ¿No hay otra manera de que Midoriya consiga el One for All contigo? Me temo que no, joven Citri, le dijo Olmig, deseando que su estudiante ya se llevara el cabello. Así es exactamente como me transmitieron One for All. No conozco otra forma. Izuku empezó a inquietarse levemente. Su sueño, su meta, todo por lo que había trabajado durante los últimos 7 meses, estaba allí ante él. Solo tenía que comerse ese pelo. Y aún así. ¿Realmente no lo sé? Cómelo. La voz de Olmig salió con más fuerza que antes, dejando a Izuku con pocas opciones más que tomar el cabello y tragarlo lo más rápido posible. Se estremeció al sentir el cabello deslizarse lentamente por su garganta, cayendo sobre sus manos y rodillas al sentir que finalmente llegaba a la boca del estómago. Contuvo las ganas de vomitar al sentir que el aire comenzaba a asentarse antes de jadear al respirar aire fresco. Asia y Ochako le dieron suaves palmaditas en la espalda mientras seguía respirando hondo. ¿Estás bien, Izu? La voz de Rías le llamó la atención al girarse para verla, con la misma preocupación que ella. Abrió la boca para hablar, pero solo salió un galimatías mientras reprimió las ganas de vomitar. No se había sentido así desde su primer día de entrenamiento. Exigirse a sí mismo todo lo que Olmig quería que hiciera lo había dejado hecho un desastre en el suelo, igual que ahora. Solo que en ese momento, realmente había vomitado. Eso, fue una de las peores cosas que he tenido que hacer, jadeó mientras comenzaba a levantarse. Rías le dio la mano mientras Asia y Ochako intentaban mantenerlo estable. No me esperaba esto hoy, dijo Akeno en voz baja mientras observaba a Izuku continuar inquieto en el mismo lugar. Dudo que alguno de nosotros lo fuera, respondió Yumi. Es repugnante, dijo Koneko mientras su nariz comenzaba a curvarse hacia arriba con disgusto. Presentía que reaccionarían así, dijo Olmig, apartando la mirada con un ligero rubor, antes de dar un paso al frente y apoyar su enorme mano en el hombro de Izuku. Aparte de eso, ¿cómo te sientes, joven Midoriya? Izuku miró a su mentor con indiferencia antes de posar la mirada en su mano derecha. La extendió varias veces, con una mirada contemplativa en el rostro mientras seguía observándola. Yo siento. Las chicas comenzaron a inclinarse más cerca, su curiosidad las incitaba a escuchar cada palabra que él pudiera decir en ese momento. Exactamente igual, terminó con tono anticlimático, con la misma decepción que las chicas antes de volver a mirar el rostro sonriente de su héroe. No me siento diferente en absoluto. Tiene sentido, dijo el héroe profesional mientras retiraba la mano del hombro del chico. Tu cuerpo tardará un tiempo en absorber el One for All. Debería tardar solo un par de horas, 3 como máximo. Pero, empezó, captando la atención de todos, antes de que eso suceda, me gustaría pedirles un favor. Todos lo miraron confundidos, pero aún así parecían dispuestos a escucharlo. Que yo sepa, esta podría ser la primera vez que un demonio ha tenido un One for All. Estoy bastante seguro de que no tenemos por qué preocuparnos por un detalle tan insignificante, pero me gustaría traer a alguien para que ayude a vigilar al joven Midoriya si es necesario, explicó, haciendo que Sona, Rías e Izuku se estremecieran al oírlo. Ninguno de ellos lo había considerado en absoluto. Sin mencionar que el One for All se ha vuelto más fuerte cuanto más tiempo lo he tenido. Espero que ella pueda ayudar a curarlo si es necesario. Disculpa, Olmig, interrumpió Asia. Pero debería poder curar a Izuku sin problemas si algo sale mal. No parecía muy molesta con la sugerencia de Olmig, y pronunció sus palabras como si fueran un simple hecho. No pretendo faltarte al respeto, joven Argento. Conozco bien tu habilidad y no dudo de que podrías ayudarlo si fuera necesario. Sin embargo, le dijo, con una expresión un poco más seria. Confío mi vida a esta mujer, y lo he hecho durante muchos años. Ella ya conoce One for All. Además, es enfermera de la UAI médica cualificada, así que sabe perfectamente cuánto daño puede causar una peculiaridad, incluso si no es la de quien la usa. Tenerla aquí sería una bendición para todos. Yo, no sé, Izuku reflexionó sobre qué hacer. Confiaba en que Asia lo ayudaría en el peor de los casos, pero Olmig había dado en el clavo. Ninguno tenía ni idea de cómo reaccionaría su cuerpo al One for All. Por lo que sabía, podría romperse como un cristal. Y eso sin contar que era un demonio. Quería arrepentirse por no haber pensado en eso antes. ¿Lo rechazaría el don de alguna manera? ¿Encontraría la manera de volverse contra él?
Recordó haber leído una vez una teoría sobre cómo los dones podrían, algún día, volverse demasiado fuertes para que el cuerpo humano los pudiera soportar. ¿Le pasaría eso? No sabía qué hacer. Se giró hacia Rías, esperando que ella pudiera ayudarlo a tomar una decisión. Ella simplemente le sonrió. Él lo entendió inmediatamente. Entiendo, dijo con una sonrisa. Esperaremos a que vayas a buscarla. La elección fue suya, como lo había sido antes. Excelente. Mejor voy a buscarla entonces. No debería tardar mucho. Chicos, quédense quietos. Con una sonrisa, Olmig comenzó a elevarse hacia el cielo con un poderoso salto, sintiendo ya el viento a su alrededor mientras se arrodillaba en la arena para impulsarse. Oh. Ups. Y solo para detenerse cuando recordó el montón de basura que había a solo unos metros de él. Casi lo olvido, dijo con una sonrisa ligeramente avergonzada antes de acercarse a la pila. Levantó toda la torre de basura por encima de su cabeza, y de alguna manera, el montón se mantuvo unido mientras lo llevaba hacia su camioneta, a pesar de que toda la lógica le decía que no debía. Esto todavía necesita ser desechado como es debido. No quiero que apeste la playa para ninguno de ustedes mientras no estoy. Vuelvo enseguida. Luego colocó todo el carro en la caja de la camioneta, antes de levantar la camioneta llena de basura por encima de su cabeza. El poderoso héroe saltó, sin que cayera ni un solo trozo de la camioneta. El grupo observaba con asombro cómo el héroe profesional se alejaba de un salto con varias toneladas de basura, aunque Sona empezaba a preguntarse si One for All permitía ignorar las leyes de la física, a juzgar por cómo no había caído ni una sola pieza. Al cabo de un rato, el silencio fue roto por una emocionada Ochako. Piensa, Deku, empezó, captando su atención mientras se reía. Pronto podrás hacer cosas así. ¿No es genial? Sus palabras hicieron que Izuku adquiriera una expresión de puro asombro mientras las asimilaba, la idea de ser capaz de hacer casi todo lo que All Might podía hacer finalmente estaba echando raíces en su mente. Madre mía. ¿De verdad que podré hacer todo eso? Todo lo que había visto lograr a All Might, incluso tras la pantalla de su ordenador o televisor. Desde salvar a gente de un edificio que se derrumbaba antes de que tocara tierra hasta detener un desastre natural en su lugar. Empezó, susurrando apenas lo suficientemente alto para que los demás lo oyeran. De verdad tengo el don de All Might. Tu peculiaridad. Parpadeó sorprendido mientras miraba a Koneko, cuya mirada impasible habitual tenía un aire de certeza que rara vez había visto. Tiene razón, Izuku. Ahora es tu don, le dijo Yumi con una mirada de orgullo en su rostro mientras le sonreía alegremente. El resto del grupo asintió con la cabeza. Su rostro se quedó en blanco al asimilar sus palabras. Una pequeña sonrisa comenzó a florecer en su rostro, una que hizo que las chicas le devolvieran la sonrisa al ver su rostro cada vez más alegre. Tienes razón, dijo, con una sonrisa cada vez más brillante. Ahora es mi don. Mi don. Mi. Las palabras que pronunció comenzaron a resonar en todo su cráneo a medida que la implicación completa finalmente comenzó a asimilarse. Una peculiaridad. Su peculiaridad. Ahora tenía una peculiaridad. Algo que había anhelado desde pequeño. Para sorpresa colectiva de la niña, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas y sus labios temblaron mientras luchaba por contenerlos. ¿Izuku? ¿Pasa algo? Asia se acercó a él con preocupación, seguida de cerca por Ochako y Rías, con miradas similares. No. Eso no es, dijo con voz entrecortada, mientras las lágrimas empezaban a brotar a medida que su corazón se llenaba de alegría. Su preocupación se transformó rápidamente en alegría al ver cómo su sonrisa se ensanchaba, mientras sus ojos se posaban en cada uno de ellos. Es que, nunca pensé que mi vida terminaría así. Aquí y ahora, tengo casi todo lo que siempre he deseado. No era solo que él finalmente tuviera una peculiaridad. Eran ellos. Todos y cada uno de ellos. Los mejores amigos que podría desear. Los ojos de cada una de las chicas se abrieron ante sus palabras antes de sonreír en respuesta. No dijeron ni una palabra. Y no les hizo falta. Después de un rato, el grupo decidió sentarse en la arena brillante, observando cómo el sol ascendía cada vez más. Aunque el frío solía molestar a algunos, en ese momento, la temperatura se había mantenido lo suficientemente cálida como para no molestar al grupo en absoluto. Amako incluso apoyó la cabeza en su regazo, con los ojos cerrados, contenta, mientras él comenzaba a frotarle las orejas.
Un silencio apacible se extendió por la playa mientras todos se relajaban en ese momento. Aunque estas cosas no siempre pueden durar. Siempre habría alguien que rompiera el silencio. Y en este caso, era Akeno, quien estaba sentada a la izquierda de Rías. No puedo evitar preguntarme, comenzó, captando la atención de todos. Deku, ¿crees que podrías usar el uno para todos simultáneamente con el equipo potenciado? Por lo que sabemos, ambos poderes son bastante similares. No estoy seguro, respondió tras pensarlo un rato. Definitivamente ya se le había ocurrido, pero aún no había descubierto de qué era capaz el Boosted Gear. No ayudaba que no hubiera tenido noticias de Dry desde aquel sueño. Añadir el One for All a la lista, algo que ni siquiera había tenido tiempo de usar, parecía una complicación para la que aún no estaba preparado. No tenía ni idea de cómo lo haría. Creo que quizá debería acostumbrarme a usarlos por separado antes de mezclarlos. De todas formas, dijo Sona, tras sentarse a la derecha de Rías antes de volver a hablar. Creo que hablo por todas al decir que tengo muchas ganas de ver cómo progresas a partir de ahora. Entonces, un brillo pícaro en sus ojos, acompañado de una leve sonrisa burlona, le insinuó. Es una pena que Rías supiera de ti antes que yo. Sería muy interesante tener a alguien como tú entre mi nobleza, mi gorilla. ¿Por qué Sona? Dijo Rías con una sonrisa ligeramente forzada mientras Izuku agachaba la cabeza con las mejillas sonrojadas. ¿Intentas robarme a Izu? Para nada, respondió ella, sin perder en ningún momento el brillo en sus ojos mientras miraba fijamente a Rías. Aunque no me negaría a un posible intercambio. No cambiaría a ninguno de mis nobles, y menos a mi lindo y pequeño peón, dijo con un puchero, lo que llevó a Sona a soltar una leve risita mientras el resto de los nobles reían entre dientes de buen humor, incluso Izuku, cuyas mejillas aún ardían. Me pregunto cuánto tiempo estará ausente Olmig, se preguntó Asia en voz alta después de un rato, sentada directamente detrás de Izuku, captando sin querer la atención de todos. Ni idea. Solo lleva fuera unos, Ochako, sentada a menos de 1 metro de Izuku, miró la hora en su teléfono. Poco más de 10 minutos. Probablemente vuelva pronto. Aunque podría traer a ese amigo médico en su camioneta, señaló Koneko, sentada detrás de Rías. Es cierto. Quizás tengamos que encontrar alguna forma de pasar el tiempo hasta que regrese, dijo Yumi, sentándose justo al lado de su amiga de cabello blanco. De acuerdo, empezó Ochako. ¿Alguien tiene alguna idea? Todo el grupo empezó a pensar qué podían hacer antes de que alguien finalmente hablara. Creo que tengo una idea, dijo Akeno. Y creo que es una que todos podemos disfrutar. Izuku no estaba realmente seguro de si podía confiar en la sonrisa que ella ahora lucía. Su pequeña estudiante ciertamente suena interesante, escuchó decir a su pasajera. Sus palabras llevaban consigo un dejo de curiosidad y también de cautela. Sí, respondió Toshinori mientras continuaba el viaje de regreso a la playa de Takoba. Siento mucho no haberte informado de todo esto antes. Pensé que debía esperar a que el joven Midoriya estuviera listo para el One for All antes de informar a todos los demás. Su pasajera era una mujer mayor, incluso mayor que él. Aunque había bajado de estatura en sus años dorados, aún conservaba una energía juvenil que transmitía con soltura. No llevaba su disfraz de heroína, pues Toshinori la había llamado antes de que pudiera hacerlo, pero aún así se había asegurado de vestirse apropiadamente para el clima. Su cabello canoso seguía recogido en su moño habitual, junto con la aguja con forma de jeringa que usaba para sujetarlo. Seguía usando su bastón, también con forma de jeringa, para desplazarse, pero él jamás dudaría de su capacidad como heroína mientras viviera. Después de todo, Chiyoshi Zenji, también conocida como la heroína juvenil, chica de la recuperación, era una de las personas en las que más confiaba. Ojalá no hubiera tenido que perder tanto tiempo antes de recogerla. Porque cada vez que llevaba tanto metal al desguace, seguían intentando llevarse también su camioneta. Le daba igual que le dijeran que estaba oxidada y vieja, ¿qué experiencia tenía? No se habla así del camión de un hombre. No podemos cambiar el pasado, Toshinori, pero me alegra que hayas acudido a mí antes de que lo usara por primera vez, dijo mientras tomaba un sorbo del agua embotellada que había traído. Aún así, me inquieta un poco pensar que un demonio ahora tenga el uno para todos. Te lo prometo, nunca dudé del potencial del joven Midoriya para usar el uno para todos, ni siquiera después de enterarme de que se había convertido en un demonio. Pero no te voy a mentir, dijo mientras daba otra vuelta. Al ritmo que iban, finalmente llegarían en cuestión de minutos.
Me sorprendió bastante descubrir que se había convertido. Me lo imagino, dijo Recovery Girl, observando su rostro esquelético con atención. Sé muy bien que la mayoría de los demonios son bastante benignos. De lo contrario, jamás los dejaríamos entrar en la OA, pero esto me sigue preocupando. El uno para todos siempre ha sido usado por humanos. No tenemos una idea clara de qué podría hacer en manos de un demonio, por mucha fe que tengas en él. Soy muy consciente. La idea sin duda le había cruzado por la mente durante los meses posteriores a enterarse de lo que le había sucedido a su estudiante para transformarlo. El uno para todos siempre había sido usado por humanos de pura sangre. Desde el primer portador hasta él mismo. Sin embargo, siempre había algo extraño en el uno para todos, algo que sentía desde la primera vez que lo usó. Como una extraña sensación de espasmo en el fondo de su mente. Nunca pudo explicarlo con exactitud. Lo mejor que podía decir era que sentía como si algo le estuviera tocando la mente muy levemente. Después de un tiempo, se acostumbró y simplemente lo descartó. A lo largo de su larga carrera como héroe profesional, se había enfrentado a muchos enemigos capaces de manipular su mente, pero ninguno se acercaba a replicar esa sensación que experimentaba. Ni siquiera sabía qué significaría eso para el joven Midoriya. Aún así, confío en su capacidad para aprovecharlo. Después de todo, tiene a mucha gente de su lado dispuesta a ayudarlo, no solo yo. Ah, sí. Sus compañeros de nobleza y su rey, pensó en voz alta. Toshinori le había hablado de ellos mientras conducía, pero aunque solo le diera información mínima sobre cada uno. Sin duda, había conocido a Rias Gremory al menos un par de veces, pero solo de pasada. Nunca había tenido que visitarla por ninguna lesión, principalmente debido a su puesto en el curso de negocios, pero por todo lo que había oído, era una joven amable e inteligente. Casi fue suficiente para que muchos del personal olvidaran que también era un demonio. Suele ser muy bueno juzgando a las personas, Toshinori, así que te creo por ahora. Aunque no me gustaría vigilar de cerca a este chico Midoriya, por si acaso su poder se vuelve demasiado para él. Es justo. Es por eso que quería que estuvieras aquí en primer lugar, dijo con una sonrisa, que ella le devolvió, mientras llegaban a la playa de Takoba. Shzenji podía decir con certeza que estaba bastante impresionada con el aspecto de la playa. La había visto antes, cubierta de basura de punta a punta, y le había pesado mucho. Esperaba que la ciudad organizara algún tipo de limpieza, pero por desgracia nunca se había planteado, siempre relegándolo a un segundo plano por personas que se creían demasiado importantes. Cuánto odiaba la burocracia a veces. Mientras contemplaba la brillante arena de la playa, captó un movimiento con el rabillo del ojo. Al girar la cabeza para ver, no pudo evitar soltar una carcajada. Parece que tu estudiante y sus amigos encontraron una manera de divertirse mientras no estabas. Cuando desvió la mirada hacia donde ella lo observaba, apenas pudo contener una risita. No se equivocaba. Después de todo, había pasado mucho tiempo desde la última vez que se jugó un partido de voleibol en esta playa. Pudo ver que cada uno de los adolescentes se había separado en equipos, con el joven Touhou, el joven Imejima, el joven Kiba y el joven Citri en un lado, mientras que el joven Gremory, el joven Argento, el joven Uraraka y el joven Midoriya estaban en el otro. Y estaba clarísimo que cada uno de ellos se estaba divirtiendo. Curiosamente, Amako no estaba a la vista. Habría imaginado que el familiar estaría jugando con entusiasmo junto a los adolescentes, pero mientras la reina continuaba su juego, el lobo no apareció ni una sola vez. Aún así, las sonrisas en sus rostros llenaron sus corazones de alegría. Ver a estos jóvenes, varios de ellos aspirantes a héroes, simplemente encontrar tiempo para disfrutar era un consuelo que solía eludir a los héroes mayores, quienes se habían encontrado demasiado ocupados para esas frivolidades en incontables ocasiones. En cierto modo, sentían envidia. Pero ese sentimiento desapareció en un instante mientras veían cómo la pelota pasaba de un lado a otro, mientras los adolescentes se apresuraban a devolverla antes de que tocara el suelo. Durante un rato, no hicieron más que observar el desarrollo del partido con un paseo informal. Se tomaron su tiempo para acercarse, escuchando las bromas amistosas de los adolescentes mientras continuaban su juego. Toshinori casi los delató a ambos cuando el balón fue rematado por el joven Uraraka, y la joven Citri falló por poco. El sol se reflejaba en sus gafas, haciéndola parecer poco complacida con su peón en ese momento. Aunque, a juzgar por la sonrisa maliciosa que recibió a cambio, la joven Uraraka no se dejó intimidar en absoluto por su mirada.
Sin embargo, después de un rato, finalmente los notaron. El joven Midoriya los había visto de reojo, con expresión de sorpresa al verlos jugar. ¡Ay, ay! ¡Uf! Sus palabras quedaron interrumpidas por el impacto de la pelota en su cara. Lo siento, oyó decir a la joven Touhou. Su habitual tono monótono al disculparse fue suficiente para hacerlo reír a carcajadas, alertando al resto del grupo de su presencia. ¿Te sientes bien, Izuku? Asia se había asegurado de correr a su lado al ver que lo golpeaban, activando su Sacred Gear mientras le curaba la cara, siendo la última en notar la presencia de los héroes mayores. Estoy bien, Asia. Pero mira, All Might ha vuelto. Shenji rió entre dientes. A este chico parecía importarle más la presencia de un héroe que le estamparan una pelota en la cara. Y, a juzgar por lo que Toshinori le había dicho, Koneko poseía una gran fuerza física. Es agradable verlos, jóvenes, al menos divirtiéndose. Se presentaron rápidamente, e Izuku se sorprendió de que la enfermera de la que All Might había hablado también fuera una heroína profesional. Sin embargo, cuando empezó a murmurar sobre su historia, ella se perturbó un poco. No solo por lo mucho que parecía saberse de memoria, sino también por la velocidad con la que las palabras salían de su boca sin siquiera respirar. Demonio o no, eso no podía ser sano. Afortunadamente, Toshinori se apresuró a sacarlo de su letargo, dándole un ligero golpecito en la cabeza después de aumentar su volumen antes de volver a adelgazar. Este grupo le pareció, como mínimo, interesante. Sin embargo, un joven soltero rodeado de tantas jovencitas hermosas, se sorprendería aún más si no fuera la envidia de su escuela ahora mismo. Y como su meta era asistir a la UA, se preguntaba si de alguna manera tendría más mujeres jóvenes a su lado que ahora. En fin. Eso era un problema para ella en el futuro. Y quienquiera que fuera su tutor. Oye, joven Midoriya oyó a Toshinori hablar, sacándola de sus pensamientos. ¿Dónde está tu familiar? Habría imaginado que aún estaría aquí. Amako. Todavía estaba aquí cuando te fuiste, pero después de que Himejima propusiera el partido de voleibol, casi decidimos enviarla de vuelta al bosque, respondió. Recordó que Koneko era la más firme al respecto. ¿Por qué parecía tan alterada por su presencia? ¿Así que han estado jugando todo este tiempo? Parecía bastante sorprendido. Había estado fuera casi 3 horas, maldito desguace. ¿De verdad habían estado jugando tanto tiempo? Supongo que nos metimos demasiado en nuestro juego, dijo Akeno con un ligero encogimiento de hombros, sin parecer preocupada por la cantidad de tiempo que habían perdido. ¿Sabes? Dijo Rías, tras acercarse a él. Me sorprende que no hayas intentado llevarte a Amako a casa. No creo que a Inko le importe. Aunque en nuestro edificio no se admiten mascotas, dijo con cierta tristeza. Una parte de él quería llevársela a casa. No veo el problema. Las únicas personas que he visto ahí son tú, Inko y Asia. Ese no es realmente el punto. La conversación había sido suficiente para hacer reír al resto del grupo, simplemente disfrutando el momento. Por muy gracioso que sea, dijo Shenji, conteniendo la risa, creo que estamos aquí por otra razón. Así es, dijo Toshinori, mirando a Izuku. Así que deberíamos empezar. Joven Midoriya, ¿ya sientes el One for All fluyendo a través de ti? Yo, entrecerró los ojos, pensativo, mientras su mirada volvía a su mano derecha. Apretándola con fuerza varias veces, intentó encontrar ese nuevo poder que habitaba en su interior. Pero él todavía no lo sabía. Aún no se había acumulado One for All en su cuerpo. Habían pasado unas 3 horas desde que se comió el cabello de All Might, aunque a regañadientes, así que no debería sentir ya el poder. No lo sé, admitió mientras encorvaba los hombros. Toshinori tarareaba pensativo mientras Ochako y Asia le ponían las manos reconfortantes en la espalda. ¿Qué te parece esto? Mira al océano por mí. Parpadeando confundido, Izuku obedeció, mirando las brillantes aguas azules al final de la playa. ¿Y ahora qué? Vamos a probar el One for All aquí y ahora. Así que quiero que invoques todo su poder y lances un puñetazo hacia el océano. All Might, ahora con más corpulencia, señalaba el océano con su sonrisa característica, mientras sus expectativas para su sucesor crecían. Primero tendremos una idea de cuánto One for All puedes manejar. Ahora, joven Midoriya, estás. ¡Ay! All Might fue interrumpido antes de que pudiera terminar por una enojada Recovery Girl, quien le golpeó la espinilla con su bastón con forma de jeringa, haciéndolo encogerse de pura sorpresa.
¿Estás loco? Todo el grupo quedó bastante desconcertado por su cambio de actitud. La anciana de aspecto amable prácticamente le había dado una paliza a Olmigt antes de empezar a regañarlo como un padre molesto. ¿Tienes idea de cuánto poder ha ganado One for All desde que lo tomaste hace tantos años? Incluso con todo su entrenamiento, este joven podría no sobrevivir usándolo a toda potencia. Fue una idea que impactó no solo a Izuku, sino también a los demás. Demasiado emocionados por verlo en acción, habían olvidado que Olmigt les había contado antes sobre el aumento de poder del One for All a medida que lo usaba. Rías, Asia y Ochako se giraron rápidamente para observar a Izuku con gran preocupación, y los demás los siguieron de inmediato. Toshinori, que ahora se curaba la pierna dolorida, parpadeó sorprendido antes de reconocer que ella tenía razón. Incluso les había dicho algo parecido antes de irse. Dejó escapar un suspiro, frustrado consigo mismo. Quizás se estaba volviendo olvidadizo con la edad. Entiendo tu curiosidad por ver a tu sucesor usar el One for All por primera vez, pero no podemos darle a un niño un cañón como su primera arma de fuego, dijo Shizenji mientras se acercaba a Izuku. Su leve ceño fruncido se transformó en una sonrisa más suave al mirarlo fijamente. Deberíamos empezar con algo mucho más suave. En lugar de un puñetazo, comenzó, levantando la mano libre antes de señalarlo con el dedo índice. Un golpecito. Eso debería bastar para saber cuánto One for All puedes manejar, terminó, antes de extender la mano hacia él. Midoriya Izuku, ¿correcto? Izuku se apresuró a tomar su mano y le dio un gesto de confirmación. Pareces un joven agradable. Solo espero que no seas tan imprudente como Toshinori, dijo mientras caminaba de regreso hacia el héroe esquelético, que había dejado de frotarse la pierna. Mis disculpas, joven Midoriya. Creo que me dejé llevar, admitió Toshinori con un rubor ligeramente avergonzado en su rostro. Ustedes dos parecen bastante cercanos, dijo Rías con una sonrisa, impresionada y ligeramente horrorizada al mismo tiempo de que de alguna manera hubiera podido derribar a Olmigt a su estado normal. Este cabeza hueca y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, querida, dijo Shizenji con una expresión de nostalgia en el rostro y una voz más amable, como la de un abuelo que les cuenta el pasado a sus nietos. Estuve presente cuando empezó en la UA, en los tiempos más oscuros de las peculiaridades. Me confió su secreto, y desde entonces he hecho todo lo posible por ayudarlo. Luego, con su bastón, señaló su costado, justo donde estaba la cicatriz. Fui la primera persona a la que acudió cuando sufrió esa horrible lesión. Puede que lo haya dejado un poco triste, pero me alegro de que siga vivo. Y me alegra que hayas podido ayudar. El tono entre ambos parecía similar al de siempre que Izuku hablaba con su madre. Padre e hijo hablándose con mucho cariño. Amor duro, por lo que había visto en Recovery Girl, pero amor al fin y al cabo. De acuerdo, dijo mientras volvía la vista al océano, sintiendo las miradas de todos a su alrededor mientras se preparaba. Hizo una pausa antes de respirar hondo. Creo que estoy listo. Muy bien, dijo Toshinori mientras se acercaba a su lado, recuperándose al estar junto a su alumno. Ahora, concéntrate en el poder. Así lo hizo, cerrando los ojos mientras imaginaba el poder fluyendo hacia su brazo. Levanta la mano. Así lo hizo, y ahora su mano apuntaba directamente al océano. Aprieta las nalgas. Izuku sintió que se le rompía la concentración al oír eso, y su rostro se puso rojo al oír varias risitas detrás de él. ¿Qué? Puede que suene extraño, pero funciona. Haciendo lo mejor que pudo para ignorar las risitas que aún asaltaban sus oídos, así como la sangre que le subía a la cara, regresó al océano, con los ojos cerrados en concentración una vez más. Sintió algo. Algo que parecía acumularse en su cuerpo. Lo sintió arremolinándose en su interior, consolidándose cada vez más a medida que se movía hacia su brazo. Su brazo izquierdo. Esto no fue todo. Este era el poder del Boosted Gear. No lo necesitaba ahora mismo, no era lo que buscaba. Tenía que seguir buscando, encontrar la nueva fuente de poder que habitaba en su interior. Entonces lo sintió. Algo nuevo. Levantó la mano aún más, con el dedo medio listo para avanzar rápidamente al sentir la energía que empezaba a fluir. Podía sentirla fluir por su cuerpo, una fuerza bruta muy diferente del Boosted Gear, pero aún así increíblemente fuerte. Casi sentía como si una descarga eléctrica pura corriera por sus venas al llegar a su dedo, lista para dispararse en un arco de poder puro. Entonces grita desde lo más profundo de tu corazón.
Abrió los ojos de golpe, con fuerza y determinación fluyendo a través de él mientras apuntaba. Entonces, desde lo más profundo de su corazón, gritó. Smash. Su dedo se movió hacia adelante, una enorme onda expansiva de puro poder destructivo se abalanzó hacia el agua del océano. El suelo tembló cuando la arena comenzó a arder alrededor del punto de impacto, la fuerza atravesó el agua a tal velocidad que pareció atravesarla, dejando un espacio suficiente para ver el fondo, al menos varios metros. Fue un espectáculo que dejó atónitos a todos los presentes. Ante sus ojos, Izuku había dividido parcialmente el agua del océano con un simple movimiento de su dedo. No tardó mucho en fusionarse de nuevo en una sola, pero fue suficiente para dejar a todos impresionados. Increíble, se dijo Sona con gran asombro. Sabía que había muchos mucho más fuertes que Midoriya, y su hermana mayor fue la primera en pensar, pero su poder, aunque más letal que el que conocía del One for All, provenía más de su magia. Lo que acababa de ver era pura fuerza física abriéndose paso a través de una pequeña área del océano, y eso fue simplemente un golpe seco. Solo podía imaginar lo que podría hacer con un puñetazo. Yumi y Koneko quedaron igualmente atónitas, con un orgullo que les subía al pecho al ver a su amigo dar el siguiente paso. Parecía solo un anticipo de lo que estaba por venir, y estaban ansiosas por ver qué podía hacer a continuación. Akeno, mientras tanto, observaba con gran regocijo, apenas disimulada tras su habitual sonrisa. Sintió una punzada de emoción al verlo lanzar una ráfaga tan potente hacia el agua, y se preguntó qué tan fuerte sería realmente ahora. ¿Con qué fuerza podría golpear a sus oponentes y con qué fiereza lucharía? Apenas pudo contener una risita al pensarlo. Ojalá pudiera verlo pronto. Ochako apenas podía contenerse para no rebotar en el sitio. Ver la nueva fuerza de Deku de esa manera era simplemente genial. Ya podía imaginarlo usándola como héroe, levantando objetos pesados que habían caído sobre la gente, protegiéndola del ataque de un villano con un chasquido de dedos como acababa de hacer. Era simplemente impresionante. Ria se irguió orgullosa mientras observaba cómo las aguas del océano se reunían tras separarse. Ver a Izuo avanzar con la fuerza de All Might parecía demasiado bueno para ser verdad. Si no hubiera sabido ya de One for All gracias a ellos, apenas creería que estaba viendo al mismo chico que había rescatado de la muerte hacía apenas unos meses. Pero allí estaba, erguido, con renovada fuerza en la punta de los dedos, y sin duda para ella, listo para afrontar cualquier desafío que se le presentara. Sintió un poco de envidia, aunque sabía que no debía. Izuo ahora tenía más poder que nunca para forjar su propio destino, mientras que ella parecía estar atrapada en el suyo. Desechó ese pensamiento de su mente. No era el momento de pensar en eso. Este era su momento. Uno que sabía que siempre recordaría. Aunque ella tuvo que preguntarse, ¿por qué no se había movido desde que movió el dedo? Asia no pudo evitar preguntarse lo mismo, aunque estaba casi tan impresionada como los demás. Caminó hacia él, gritando su nombre todo el tiempo. Ella no obtuvo respuesta. Fue suficiente para poner nerviosos a todos, incluyendo a Toshinori y Shenji. Cada uno se acercó a él, esperando ver si podían ayudar en algo. Pero cuando Asia se acercó a él, no pudo contener un grito de miedo. Izuku no se había movido en absoluto desde que usó el uno para todos, y era evidente que el poder absoluto había afectado su dedo como esperaban. Parecía hinchado por la sangre, con un color púrpura enfermizo. Una sola mirada de Shenji bastó para que ella supiera que se lo había roto, probablemente por la fuerza del uno para todos. Pero no fue eso lo que hizo gritar a Asia. Rias apenas pudo contener un grito ahogado cuando vio el rostro de Izuku. Estaba congelado en una expresión que denotaba dolor y sorpresa, con los ojos desorbitados y la boca abierta en un grito silencioso. Por eso, la sangre que había empezado a escapar de sus ojos, boca, nariz e incluso oídos les llamó la atención, fluyendo lenta pero constantemente mientras su cuerpo se estremecía. Antes de que pudieran hacer nada más, se desplomó en la arena, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Izuku. Deku. Izu. Joven Midoriya. Todos se apresuraron a ayudarlo. Akeno y Yumi lo enderezaron e intentaron mantenerlo estable, mientras Asia y Recover Eagle se pusieron manos a la obra para curarlos lo mejor posible. Ochako, presa del pánico, decidió llamar a una ambulancia, con la esperanza de que pudiera recibir ayuda. Koneko permaneció a su lado, controlando su pulso con la esperanza de que no se detuviera de repente. Su propio corazón latía con una fuerza que no había sentido en mucho tiempo.
Mientras tanto, Rias y Toshinori permanecieron allí, horrorizados. Observaron cómo Recover y Gel y Asia hacían todo lo posible por mantenerlo con vida, incluso cuando el flujo de sangre comenzaba a disminuir. Sus mentes se llenaban de preguntas, llegando a los peores escenarios imaginables. Las ignoraban como podían, pero una pregunta persistía en sus mentes mientras finalmente avanzaban, con la esperanza de hacer todo lo posible por ayudar. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Podía oírlo. Voces apagadas que parecían estar discutiendo. Pero no podía moverse. No había podido desde que había llegado. Este vacío arremolinado de sombras negras y verdes parecía mezclarse antes de separarse de nuevo en un bucle sin fin. Ni siquiera sabía cómo había llegado allí. Lo último que recordaba era haber usado One for All. Después de eso, sintió un dolor intenso en la mano, sobre todo en el dedo. Pero después de eso, nada más que oscuridad absoluta hasta que se encontró aquí. ¿Dónde estaba este lugar? ¿Qué era este lugar? ¿Estaba simplemente soñando? Le recordaba un poco a cuando conoció a Drake, pero el dragón rojo no estaba a la vista. De hecho, nadie más estaba a la vista. Si esto era un sueño, ¿no estaría viendo a alguien conocido? Cada vez que intentaba moverse, sentía como si sus piernas no estuvieran ahí. Cuando finalmente bajó la vista, notó, con gran horror, que no estaban. Casi desde el cuello para abajo, parecía estar rodeado por esas mismas sombras verdes y negras. He intentó gritar, pero fue entonces cuando se dio cuenta de que ni siquiera tenía boca. Estaba atrapado aquí, en este lugar. Completamente solo. Se sentía como si hubiera descendido al mismo infierno. Ya le había preguntado a Rías si el infierno existía. Después de todo, ella le había dicho que el cielo era un lugar muy real donde residían Dios y sus ángeles. Al final, su respuesta fue sí, pero era un poco más complicada de lo que él esperaba. El inframundo, el lugar que había considerado su hogar durante la mayor parte de su vida, estaba compuesto por múltiples localidades a lo largo de su casi infinita extensión. Cada territorio estaba bajo el dominio de los diferentes pilares, cuyas casas eran tan vastas y abundantes como varias naciones del mundo humano.